Colombia. El movimiento nació por la influencia determinante de Camilo Torres. Por la influencia determinante fácil de una revolución violenta, aunque no tenga los esquemas listos de las instituciones y de las estructuras que deben reemplazar las actuales. El caso mío es largo, es complicado, es el efecto de un choque entre mi manera de pensar y de concebir la historia, de concebir cómo debe responder la fe a las necesidades del mundo y la manera como la iglesia institucional, la iglesia oficial lo concibe. Mi trabajo como sacerdote se desarrolló principalmente en barrios pobres, en barrios marginados de Bogotá. También mi trabajo de escritor y de investigador en ciencias socioeconómicas. Todo esto me llevó a una contradicción entre la manera como yo veía el papel que debía desempeñar y la manera como la iglesia oficial lo veía. Nunca tuve un choque con la jerarquía, y mucho menos con los superiores de la Compañía de Jesús. Pero en mí existía el choque continuamente, hasta que psicológicamente se me hizo imposible, porque se produjo lo que yo he denominado una claustrofobia ideológica. Estamos seguros de que hay una realidad de una concentración indebida, una concentración cada vez mayor de riquezas, de que hay un abismo creciente entre las gentes que poseen mucho más y las gentes que se quedan más miserables cada día, especialmente de las gentes campesinas. Nosotros no queremos una reforma mediocre, nosotros queremos una reforma profunda. Si esa reforma nos ha de inscribir dentro de unas líneas que podrían llamarse entre comillas socialistas, creo que no dudaremos un minuto en hacerlo, ya que estamos convencidos también del fracaso cristiano del capitalismo. Yo fui suspendido como sacerdote hace ya un poco más de 3 años, fundamentalmente porque se me acusaba de promover la lucha de clases. Je crois qu'il y a des prêtres qui sont beaucoup trop engagés dans une action politique qui ne relève pas du tout de leur ressort et que là il y a des exagérations. Je crois d'autre part qu'il est évident que les prêtres ne peuvent pas se désintéresser de ces problèmes, mais je ne pense pas que c'est à eux directement à exercer une action politique. Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia, aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. Me encontraba entonces, recuerdo pues que era a mediados del año de 1947, en un café donde hacíamos tertulia con los estudiantes, y llegó Camilo a buscarme. Me pidió que lo acompañara, él iba con una maleta, a mí pues inusitada. No tenía ningún antecedente que me permitiera pensar que él estaba alimentando esos proyectos. Y como primera medida se me ocurrió preguntarle si él había hablado en su casa sobre el particular. Entonces me explicó que le había dejado una carta escrita a la mamá y el papá en ese entonces se encontraba en los Estados Unidos en un congreso de médicos. Todo esto a mí me parecía completamente desproporcionado. Y le hice algunas observaciones, por lo menos para que arreglara su situación con la familia y no tomara una determinación tan precipitada. Pero él estaba realmente en un estado de exaltación. Me hablaba en términos muy místicos de que Jesucristo había abandonado a su padre y a su madre y sus bienes y, en fin, una serie de frases de tipo bíblico para justificar una determinación de esa naturaleza que, claro, pues en ese momento a mí me parecía de suma gravedad. Así fuimos llegando a la estación de La Sabana y unos minutos más tarde apareció la madre, Isabel Restrepo, que llegó también en un grado de suma exaltación, que inmediatamente se dirigió hacia él y prácticamente por la fuerza lo retiró de la estación. Me fui a la casa, corriendo a la casa de Camilo a ver qué había pasado, y ahí lo encontré porque parece que su madre lo había capturado en la estación, como se capturaban en esa época las novias que se fugaban con el novio, ¿no? En la estación de La Sabana lo habían alcanzado cuando se iba para Chiquinquirá, que es un convento en Chiquinquirá. Luis Villar Borda
fue su verdadero cómplice. Él lo había acompañado y le llevaba la maleta. Ahora, el hecho, lo que es interesante y que allá visto a esta distancia tiene inclusive un gran valor poético, es que encontré a Camilo en su biblioteca donde habíamos estado muchas veces hablando de literatura principalmente. Estaba muy tranquilo, mucho más sereno que nunca, con una ruana gris. Y estaba repartiendo los libros entre los amigos que pasaban por ahí. A mí me regaló La breve historia del mundo de H.G. Wells, una edición rústica de Thor, de la edición más corriente en esa época. Y cuando tuvimos oportunidad de quedarnos solos, le pregunté, oye Camilo, ¿dónde te salió esto de meterte a cura? Dice, viejo, esta es una vocación muy antigua y muy secreta que ha ido madurando poco a poco. Y ya al fin reventó, sobre todo porque logré vencer el obstáculo más importante que tenía, que era confesárselo a mi novia y romper la relación con ella, ¿no? Y al fin lo logré ayer y ya hoy, justamente por eso, me siento completamente libre para seguir esta vocación. En el año de 1957 o 1958 me encontraba en Europa, en Berlín, adelantando estudios, al mismo tiempo que él estaba en Bélgica, en Lovaina, haciendo alguna especialización, creo que en sociología. Y esta fue la oportunidad para un nuevo encuentro y para ver o tener una nueva visión de Camilo. Nos escribíamos